La tierra ya no parecía la que Dios había creado. Los hombres ya no amaban la verdad. La violencia reinaba en cada esquina y el pecado se había convertido en costumbre. Dios observó y se entristeció. Pero, entre millones que se perdían, había uno que todavía escuchaba su voz. Y por ese hombre, Dios decidió volver a empezar. El pecado no es solo un acto, es una cadena. Una vez que una generación se hunde, arrastra a la siguiente. La humanidad había olvidado a su Creador. Hacían mal y lo llamaban bien. Se burlaban de la justicia y despreciaban la misericordia. El mundo parecía avanzar, pero se estaba autodestruyendo. Y en medio de todo, el corazón de Dios se rompió. No fue enojo, fue dolor. Porque Dios no castiga por placer. Él duele cuando ve a sus hijos elegir la oscuridad. Pero entre tanta ruina, hubo una excepción. Su nombre era Noé. No era famoso. No era influyente. Pero cada mañana buscaba a Dios. Caminaba con Él. Y eso fue suficiente. Cuando Dios miró la tierra, vio un corazón que aún latía por lo eterno. Y decidió confiarle una misión imposible. Construye un arca, porque vendrá un diluvio sobre la tierra. Una advertencia que nadie quería oír. Y una instrucción que solo un corazón obediente podía aceptar. Imagina recibir una orden de algo que nunca habías visto. ¿Un diluvio? ¿Lluvia que cubra toda la tierra? En tiempos donde la lluvia era desconocida, construir un barco gigante en tierra firme parecía locura. Pero Noé no preguntó cómo. Tampoco pidió explicaciones. Simplemente obedeció. Día tras día cortaba madera, ensamblaba vigas y guiaba a su familia. Cada tabla del arca era un acto de fe. Cada golpe de martillo, una declaración silenciosa. Confío en lo que Dios dijo, aunque aún no lo vea. Y mientras él construía, el pueblo se burlaba. Se reían, lo insultaban, lo llamaban loco. Pero Noé no dejaba de trabajar. Porque cuando caminas con Dios, no necesitas entenderlo todo. Necesitas confiar. Fe no es solo creer. Fe es seguir adelante, mientras todos te dicen que te detengas. Fe es clavar la última tabla, cuando aún no hay nubes en el cielo. Y eso fue lo que hizo Noé. Edificó un refugio en la tierra, porque su confianza estaba en el cielo. Llegó el día. Ese que muchos no creyeron, y que otros pensaron que nunca llegaría. Los animales comenzaron a llegar, de dos en dos. Nadie los empujó. Nadie los guió. Simplemente obedecían a una voz más alta que la del hombre. Noé y su familia subieron al arca. No llevaban lujos. Solo lo necesario, y la certeza de que estaban cumpliendo una instrucción divina. Y cuando todos estaban dentro, algo inesperado ocurrió. Noé no cerró la puerta. Dios lo hizo. En silencio. Sin aviso. El cielo selló el arca y también selló el tiempo. Porque cuando Dios cierra una puerta, no hay hombre que pueda abrirla. La oportunidad de entrar se había terminado. Entonces comenzó a llover. Primero suave. Luego, las gotas se volvieron torrentes. El cielo se abrió, y la tierra también. El agua brotaba de abajo y caía de arriba. El diluvio había comenzado. Afuera, las risas cesaron. Los que se burlaban, ahora corrían. Golpeaban la madera del arca, gritaban, suplicaban. Dentro del arca, había oscuridad. Pero también paz. Noé no sabía cuánto duraría. No sabía cuándo volvería a ver tierra. Pero sabía con quién estaba.
Y a veces, eso es todo lo que necesitas. Afuera había caos. Dentro había propósito. Porque cuando caminas con Dios, puede que no entiendas el proceso, pero siempre estarás a salvo dentro de su voluntad. 40 días y 40 noches. Afuera, solo agua. Nada más. No había sol. No había tierra. Solo el vaivén constante del arca y la fe dentro de ella. Noé no tenía control del rumbo. No sabía hacia dónde los llevaba esa barca. Pero no buscaba el timón. Porque sabía que quien lo había llamado a construir, también los guiaría a sobrevivir. No era una espera cómoda. Era una espera de silencio. Una espera de incertidumbre. Una espera que desgasta. Pero también una espera que purifica. Porque el que aprende a esperar dentro del arca, también aprende a confiar más allá de la tormenta. Y entonces, un día, la lluvia cesó. El silencio fue tan profundo, que parecía sagrado. Noé abrió una pequeña ventana. Solo vio agua, pero también vio luz. Semanas después, soltó una paloma. La primera regresó sin nada. La segunda volvió con una rama de olivo. Y en ese momento, el corazón de Noé supo que lo peor había pasado. El juicio se había detenido. El agua descendía. El mundo estaba siendo renovado. Porque a veces Dios no responde con palabras, sino con señales. Y cuando aprendes a ver sus señales, sabes que lo que viene es tierra firme. Noé no descendió hasta que Dios lo dijo. Porque la fe no solo construye, también espera. Y esa espera lo preparó para adorar, no solo por sobrevivir, sino por entender que la salvación no es por fuerza, sino por gracia. Cuando los pies de Noé tocaron tierra firme, no había ciudades, ni caminos, ni cultivos. Todo había comenzado de nuevo. Y lo primero que hizo Noé no fue explorar, no fue celebrar, no fue construir casas, fue levantar un altar. Porque cuando entiendes que fue Dios quien te sostuvo en medio de la tormenta, lo primero que nace de tu corazón es gratitud. Noé adoró. No porque todo era fácil, sino porque todo era posible, gracias a Dios. Y fue entonces, en ese momento de adoración silenciosa, cuando el cielo respondió de una manera que nunca antes se había visto. Una curva de luz se dibujó entre las nubes. Colores cruzaron el firmamento como un pacto eterno. Había nacido el arco iris. No como adorno, sino como promesa. Y Dios habló. Este es el signo de mi alianza. Nunca más destruiré la tierra con agua. Cada vez que veas el arco en el cielo, recordarás que yo cumplo lo que prometo. El juicio había pasado. El castigo había cesado. Pero lo más importante era que la misericordia había triunfado. Porque Dios no solo salva, también promete. Y cuando Él promete, lo sella con luz. Noé no regresó al mismo mundo. Pero sí regresó con una fe más fuerte. Una obediencia más profunda. Porque después del diluvio, él no solo había sobrevivido, había entendido. Entendido que la verdadera seguridad no está en la madera del arca, sino en la palabra que Dios da. Y que cuando obedeces a esa palabra, Dios siempre tiene un arco para recordarte. Estoy contigo. Y nunca te abandonaré. Tal vez hoy no estás construyendo un arca. Pero si estás enfrentando la burla, la duda, la espera. Quizás Dios te pidió algo que no entiendes. Algo que parece imposible. Algo que nadie más cree. Pero si algo nos enseña la historia de Noé, es que obedecer siempre vale la pena.
Aunque el cielo esté claro y nadie vea señales. Si Dios lo dijo, confía. Porque el que construye con fe, también navega con propósito. Y el que se refugia en la voluntad de Dios, aunque todo se inunde, estará a salvo. Hoy quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas? ¿Estás dispuesto a construir aunque todos se rían? ¿Estás dispuesto a entrar al arca mientras el mundo vive como si nunca fuera a llover? Porque a veces, el mayor acto de fe es simplemente obedecer en silencio. Y cuando lo haces, Dios mismo será quien cierre la puerta, guíe tu arca y pinte en tu cielo una promesa. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si tocó tu corazón, compártela. Y recuerda, aquí, cada historia no solo se escucha, se vive con fe. Hasta el próximo relato.